Hola, mi nombre es Jesús Edgardo Estrada Mendoza y este es mi videoensayo. La propiedad en relación con la libertad dentro de la construcción de un Estado. Al momento de revisar los textos clásicos contractuales, se puede notar que la variedad de temas que se pueden retomar son demasiados, pero para fines de este ensayo se dispondrá a analizar el tema de la propiedad en relación con la libertad insertos en la construcción de un Estado a través de un contrato social, para lo cual se utilizaron algunos textos propios de los autores contractuales por excelencia, los ingleses Thomas Hobbes, John Locke, así como el suizo Jean-Jacques Rousseau, pero también se usaron fuentes secundarias de otros autores. Se busca responder a tres cuestiones. La primera de ellas es cómo se trata la propiedad en relación con la libertad en cada teoría contractual de los mencionados autores. En segundo lugar, las implicaciones de la propiedad en un Estado si se contempla en el contrato social. Y por último, se busca determinar qué aportaciones hace cada autor respecto al tema y qué se puede ver en los estados actuales. Primeramente, Thomas Hobbes dice que la naturaleza hace igual a todos los hombres, tanto en capacidades físicas, del espíritu y en sus facultades mentales. Con ello, ya tenemos la primera pieza. Introduce la igualdad entre los hombres, algo nuevo en su tiempo y que sería retomado por la mayoría de los autores modernos que le seguirían. Continúa con el concepto del estado de naturaleza, donde todo está permitido en fin de la autoconservación, aunque esto implique ser violento con los demás. En este estado, también conocido como uno de guerra, no existen nociones del derecho, por lo que nada es injusto o justo. Todo se vale, pues no ha habido un pacto que se incumpla o se cumpla. Los escolásticos entendían la justicia como el dar a cada uno lo suyo, lo que también se podría entender como una propiedad. Por lo tanto, si no existe un pacto, no hay justicia y también por ello no hay propiedad. Así Hobbes continúa diciendo que, en el estado de guerra, no hay una distinción entre lo que es de alguien o de otro, porque todas las cosas pertenecen a quien las pueda tomar, en tanto que las conserve. Es decir, todo es de todos, por lo tanto, cualquiera tiene el derecho de tomarlo. En este caso, la propiedad, más que ir ligada a un tema de libertad, lo está a un tema de justicia, la cual, otra vez, es imposible sin la realización de un pacto o contrato. Ahora bien, con la realización de un contrato en el que se ceden los derechos de los hombres iguales en favor de un poder soberano, se instituye un poder coercitivo legitimado por todos, así como la figura de un árbitro, el cual distribuirá lo que le es propio a cada uno, es decir, será el ejecutor de la justicia, y en su favor de soberano prescribirá las normas por las cuales cada hombre sabrá de qué bienes puede disfrutar. De forma general, con la realización del contrato nace el Estado, es decir, el nacimiento de este implica la aparición de la propiedad en los términos de Hobbes. Prosiguiendo con el pensador John Locke y su intérprete Álvaro Aragón, para él la propiedad surge con el trabajo que transforma los recursos de la naturaleza. El hecho de moldearlo y transformarlo concede la oportunidad de reclamarlo y reconocerlo como propio. Es de esta manera que se posee. Sin embargo, existe un límite que regula la acumulación excesiva, el cual consiste en que todo lo que exceda lo utilizable será de otro. En Locke, el estado de naturaleza está conformado por hombres que viven en un estado de libertad tal como Dios los creó. Esta libertad está limitada por la ley natural, la cual consiste en respetar la libertad y posesiones del otro, y para que sea de esta manera existe el derecho a de castigar a los transgresores de dicha ley, pero al mismo tiempo, esta situación puede ser corruptible. En ese estado se busca la autoconservación propia, pero también el de las posesiones, es decir, ya existe la propiedad desde el estado de naturaleza, y la ley natural vela por proteger ambas cosas. Pero al ser una ley muy vulnerable, la sociedad ve como solución la institución de un juez imparcial para que la imparta, lo cual lleva a esta sociedad a constituir una sociedad política. Es aquí donde hace aparición el poder político, el cual se encarga de establecer las leyes basadas en la natural original y de esta manera regular y preservar la propiedad con el apoyo de la sociedad claramente. Como bien lo dice Álvaro Aragón, autor de este texto sobre Locke, la propiedad privada impulsa la creación de lo público, pues solo de esta manera se da la protección de lo privado, es decir, la propiedad privada surge en un primer momento, y es por la protección de ella y de la autoconservación individual que se pacta para la creación del Estado. Y por último, tenemos al pensador Jean-Jacques Rousseau, abordado desde el autor Arturo Santillana, el cual reflexiona el pensamiento del contractualista desde el periodo histórico en el que se desarrolla.
En un primer momento, el pensador deja ver a lo largo de sus obras la constante crítica que le hace a la sociedad de su momento, de tipo burguesa industrial, pero también toma los elementos de los pensadores contractuales pasados, los que critica, aunque también utiliza algunos de sus conceptos para lo nuevo que propone. A grandes rasgos, a lo que el ginebrino le da la exaltación es a la comunidad sobre el individuo, lo cual atraviesa la propiedad. Además, es importante resaltar que su crítica parte de un estado ya formado, el cual tiene que ser repensado y reformado. Para él, la propiedad pertenece al Estado en su calidad de soberano, pues aunque se encuentre en manos de privados, en caso de una guerra, el Estado tendría que protegerla. Pero no solo se queda aquí, el pensador también redefine lo que se entiende por el derecho natural a la propiedad. En su visión, la propiedad como derecho natural solo abarca la necesaria para que el individuo pueda subsistir en la sociedad de su época. Es decir, puede poseer cuanto sus manos puedan producir, pero existen mecanismos para que solo obtenga lo necesario para su desarrollo. Esto se relaciona con la lógica en donde el Estado es el que posee la propiedad y, por tanto, debe ser garantizada por él. Las razones para que sea así son las siguientes. 1. Da solidez al bienestar social. 2. Da una fuerza real al ejercicio de la soberanía, tal como se mencionó con el ejemplo de la guerra. 3. Debe tener la finalidad de mantener lo más equitativa posible a la sociedad. Una de las formas de mantener esta igualdad es mediante el fisco, el cual es una herramienta para nivelar a las cosas, en caso de que algunas personas se estén volviendo ricas. Esto con el fin de que nadie se aproveche de su posición, en palabras del autor, que nadie sea tan rico que pueda comprar al pobre y que nadie sea tan pobre para dejarse comprar. Finalmente, se busca que la propiedad pueda ser utilizada como herramienta para la coerción, es decir, la amenaza de perder la propiedad para desarrollarse orilla a los individuos a cumplir con los deberes y las leyes que vienen con la formación del orden civil estatal. Con todo lo anterior, se puede llegar a las siguientes conclusiones. Primeramente, respecto a la pregunta de cómo se trata a la propiedad en relación con la libertad en la formación del Estado, en Hobbes, la propiedad no está ligada a la libertad, sino a la pérdida de ésta en cuanto a hacer lo que se quiera hacer se refiere. Esto en favor de un contrato social que da inicio con el Estado, un poder soberano, la justicia y con ello la propiedad. A diferencia de Locke, donde la propiedad existe antes de la formación del Estado y es su preservación y regulación uno de los factores que lleva a ser el pacto. Es así que, en su pensamiento, la libertad está íntimamente relacionada con la propiedad, pues antes de ella está el derecho con el que se nace, un derecho a esta libertad de buscar lo mejor para la vida, lo que incluye poseer propiedades. Si bien en Rousseau sí existe la libertad a poseer propiedades, puesto que en ningún lado se prohíbe, esta es garantizada y regulada por el Estado. Es así que cuenta con mecanismos para que nadie posea en exceso o no posea en absoluto. De esta manera, este tipo de razonamiento se relaciona un poco más con Hobbes por el hecho de que es a partir del Estado que se obtiene la propiedad, a lo que Rousseau agrega que es él quien en primer lugar la posee, pero como en Locke, el Estado es quien la regula y la preserva. Respecto a qué implica la propiedad en la formación del Estado, en Hobbes no implicó nada, sino que la propiedad fue el resultado y la consecuencia de su creación y del contrato. Para Locke, como se dijo, la propiedad, su protección y regulación fue una de las razones por las que se llegó a hacer el pacto. Por su parte, en Rousseau implica que el Estado tendrá control sobre ella, pues en primer lugar, la propiedad es de él o la comunidad. Así también, le concede una función reguladora y de protección. Además, la propiedad es uno de los instrumentos que tiene el Estado para hacer que todas las personas cumplan con los deberes y las leyes. Por último, en cuanto a las aportaciones de cada autor sobre la propiedad y qué podemos observar en los estados actuales, se encuentran las siguientes. En Hobbes, primeramente se introduce la igualdad entre los hombres, actualiza la relación de la justicia y la propiedad, introduciéndola en los nuevos estados modernos, dándoles la cualidad de mediador o de árbitro. John Locke aporta la idea que menciona George Sabin, en la cual el ser humano, por medio del trabajo, extiende su personalidad a los objetos producidos. Inicia con la idea de que el hombre tiene derechos desde el nacimiento, el de la libertad, que incluye a la propiedad, pero también tiene obligaciones con el Estado civil político. De igual forma, sus ideas forman parte esencial del pensamiento liberal, del cual se le considera el padre, y del neoliberal,
en cuanto a su idea de que el Estado surge para proteger la propiedad de los privados. Sin embargo, aunque se quiera omitir, menciona que también debe participar en su regulación. Finalmente, Rousseau introduce la idea de los impuestos como instrumentos para regular la riqueza de los privados, así como la de un Estado que otorga la propiedad en favor de que todos se encuentren en igualdad. Incluso, aunque es atrevido decirlo, ya empieza a dar las primeras pautas para lo que sería siglos después la teoría del socialismo y los estados benefactores, en su calidad de ser uno de los primeros críticos intelectuales del modo de vida de la burguesía industrial. Por último, se encuentra la bibliografía a la que se acudió para extraer la información de este ensayo.